Hoy estamos celebrando y en todas partes del mundo se celebran, amados, el Viernes Santo, que significa para muchos de la fe cristiana, amados, que Cristo murió por nuestros pecados. Fue el viernes que Él murió. Usted ya ha visto tal vez predicaciones por televisión sobre esto, ha oído predicaciones en el radio y tal vez año tras año se nos recuerda de lo que sucedió para que Jesús llegara a ese momento. Bueno, yo no quiero ser la excepción porque entre más se nos habla del sacrificio de Cristo, más aprecio podríamos tener y agradecimiento por lo que Dios hizo en la persona de Cristo al enviarlo para que muriera por nuestros pecados. El mundo no tenía otra esperanza, solamente a Jesús. El mundo no tenía otra salida, solamente a Jesús. El mundo en sí no podría hacer otro sacrificio, solamente el del Cordero inmolado, que se ofrecería de una vez por todas para que muriera Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando el día de hoy. Ahora, en la mayoría de los 4 evangelios, si usted lo estudia bien, podemos ver el lado hermoso en la vida de Jesús. El poder que tuvo para sanar a los enfermos. Vemos que día tras día sanaba a un enfermo, sanaba al leproso, levantaba a un muerto, a un ciego. Vemos el ministerio hermoso que Él desempeñó estando en la tierra. Vemos su compasión hacia los débiles y a los pobres, de cómo su corazón se dolía cuando miraba a alguien sufriendo, cuando la viuda de Naín iba llorando porque llevaba a su hijo ya muerto. Jesús tuvo compasión por ella, amados, y hizo un milagro. Vemos su autoridad que demostraba al predicar la palabra de Dios. Todo esto son cuadros hermosos de la vida de Cristo Jesús. Por lo general, no se ven las luchas que Él tuvo por el dolor que sufrió. Y muy poco, y tal vez hablamos de vez en cuando y por de seguridad, una vez al año, del dolor y el proceso que Él vivió para llegar a la cruz. Inclusive, si usted ve lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, no tiene nada que ver con la preparación que Él estaba haciendo para llegar al Calvario. Y ahorita lo voy a hablar de ese momento. Porque el sacrificio de Cristo no inició al morir por ti en el Calvario. Inició cuando tú y yo vemos el cuadro que está en el huerto Getsemaní. Y está una lucha en él de ir o no, de beber la copa o no beber la copa, que Cristo tenía que hacerlo. Hoy vamos a estar mirando el otro lado de la vida de Cristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Miren lo que dice Mateo, el capítulo 26, versículo 36. Y a propósito les pusimos toda la escritura. Si no termino hoy por las escrituras, les aseguro que los 3 puntos que voy a hablar sí los voy a terminar. Pero amados, pero la lectura lo puse a propósito para que usted vea la secuencia de lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Luego fue Jesús con sus discípulos, dice el versículo 36. A un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse, fíjense lo que dice aquí, se pensó a sentir que triste y angustiado. O sea que ya su sacrificio inicia, empieza a tomar forma. Si nomás vemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no estamos viendo todo el cuadro que Él hizo por nosotros para llegar al Calvario. Y miren lo que dice aquí. Dice, amados, se sintió triste y angustiado. Es tal la angustia, dice, es tal la angustia que me invade, que me siento, ¿qué? O sea, ya se sentía morir antes de llegar a la cruz. Y luego dice, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, mire la oración, mire la intensidad de esta oración. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago que. ¿Qué hubiera preferido Jesús en su humanidad? Evitar. Cuando habla de ese trago amargo,
de la copa, prefiero evitarla. Humanamente hablando, prefiero evitarla. Pero dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos. Vaya para compañeros, ¿no es cierto? Fíjense, ellos estaban cansados de sueño físicamente y Jesús luchando entre la muerte y la vida, en vida. Estaban dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Voy a decirles algo. Los discípulos habían tenido una semana bastante pesada. ¿No le ha pasado que usted ha tenido una semana que dice, ay, ¿cuándo va a terminar esta semana? Porque ¿cómo me desvelé? ¿Cómo hice cosas? Todos los días fui a la iglesia, todos los días hice esto, hubo fiesta, y amado, usted ya lo... Bueno, recuerde, esta semana empezó el Domingo de Palmas para ellos. Y, amado, había un gentío de gente que lo seguía a ellos. Así que no tenían un break y lo poquito que descansaban, amado, era simplemente para cerrar unas cuantas horas los ojos. Así que se entiende que físicamente estén agobiados y cansados. Así que estaban que se les cerraban los ojos. Mire el 44. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Déjeme hablarles 3 cosas que yo aprendo sobre el sacrificio de Cristo antes de llegar a la cruz del Calvario. Lo primero que aprendo de él, que podemos ver a Cristo en su dolor. Yo puedo contemplar que Jesús, cuando está preparándose para el Calvario, para tomar la cruz, ya está teniendo dolor físicamente. Miren lo que dice los versículos 36, 37 y 38. Lo pone de esta manera. Luego se fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó, ahí está el reflejo del dolor, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y es tal la angustia, hasta la subrayé, que me invade, que me siento morir. Ahora, no estamos acostumbrados a mirar este lado de Cristo, porque Él se enfrentaba cuando alguien estaba muerto para resucitarlo. Él se enfrentaba cuando alguien estaba en una imposibilidad física para sanarlo. Cuando había leprosos a su encuentro, Él se enfrentaba y manifestaba su dolor. Pero la verdad, este lado no estamos nosotros acostumbrados en mirar. Él estaba en tanto dolor que les pidió a sus discípulos. Ahora, póngase a pensar, muy pocas veces en toda la Biblia Jesús pide ayuda. Pero aquí, el dolor que lo estaba agobiando lo llevó a pedirle a sus discípulos que velaran con Él. Que velaran con Él. Cristo sabía lo que se le acercaba, puesto que Él mismo lo había dicho unas horas antes de llegar al huerto Getsemaní. Esa fue una noche triste para Él, porque miren lo que dice Mateo 26, 21. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Es lo que dice Mateo. Si le dan vuelta al PowerPoint, me van a ayudar mucho que me sigan. Ahora, déjenme decirles esto. Estaban en la Santa Cena, estaban en la comunión. Y Jesús, unas horas antes, habla con sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Quiero decirles algo. Uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben lo que es la traición? Alce la mano. ¿A cuántos los han traicionado, aunque sea una sola vez en la vida? A ver, ¿y cuántos se gozan porque los han traicionado?
¿Cuánto dice aleluya? Es un gozo, una alegría. Me dan ganas de dar gritos de júbilo porque salió el traidor en contra de mí. A nadie. Y Jesús aquí está ya anunciando de antemano que viene una traición. ¿Qué viene? Una traición. Uno de sus 12 discípulos que había estado con él por 3 años iba deliberadamente a darle las espaldas y traicionarlo por dinero. Por dinero. Y luego más tarde, cuando estaba en el monte de los olivos, Jesús dijo lo siguiente en Mateo 26:31. Mire lo que dice Mateo 26:31. Esa misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán. Ahora, en el 21 habló de una traición de alguien. Y luego ya en este versículo 31, dice: ahora todos ustedes, cuando llegue el momento en que me arresten, donde aquellos que dijeron: Señor, no te vamos a dejar que vayas al Calvario, vamos a abogar por ti. No, todos ustedes me van a abandonar. Qué chulada, ¿no? Cuando tú necesitas a la gente y no están ahí. Todos ustedes me van a abandonar, porque Cristo está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Así que Cristo sabía que todos se le voltearían y correrían huyendo de su lado por temor a sus propias vidas, dejándolo para que él solo se enfrente a la muerte. Él sabía que iba a ir a la cruz. Dice: uno me va a traicionar. Y cuando vengan a prenderme o a arrestarme, todos ustedes me van a dejar. Todos lo abandonarían después de 3 años que vivieron y trabajaron junto con Cristo. Ahora, imagínense la intensidad del dolor de Jesús al prepararse para irse a la cruz, hablando de una traición, hablando de que los discípulos a quienes invirtió 3 años de su vida, enseñándoles, amándole, hablándole de el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz. De repente les dice: me van a abandonar. En el momento en que más yo los necesito, me van a abandonar. Fue un tiempo triste y difícil para el Señor Jesús. No solo porque sus discípulos le fallaron, sino porque sabía lo que estaba delante de él. Solo 2 días antes Cristo había dicho lo siguiente en Mateo 26 del 1 al 2. Miren lo que dice: después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, miren el versículo 2, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Para qué? Lo crucifiquen. No solo Jesús sabía que iba a morir, sino que sabía cómo iba a morir. Fíjese qué interesante. No solo sabía que iba a morir, sabía cómo iba a morir. ¿Y cómo? Por crucifixión, puesto que era la tortura más cruel para que una persona muriera. La muerte a través de la crucifixión fue diseñada para señalar la más grande de las vergüenzas y para infligir la mayor cantidad de dolor por un tiempo bastante largo. Cristo sabía lo que tenía que sucederle. La muerte de crucifixión era una muerte no deseable. Inclusive, amados, uno dice: bueno, se murió, le dieron una bala y murió, no supo ni qué pasó. Bueno, por lo menos no supo. Pero imagínese una muerte lenta, dolorosa y que dure horas. Ese era el proceso de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha razón en el versículo 39 se explica la posición de su oración. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Oró, porque sabía de la intensidad del dolor que iba a pasar al ir a la cruz del Calvario. Mire cómo lo registra el médico Lucas. Describe la siguiente escena de Lucas 22:44 y lo pone: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Gotas de sangre que caían en tierra. Así que cuando veo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que yo puedo ver en Él es que podemos ver la intensidad de su dolor.
Yo creo que usted y yo hemos experimentado algún dolor físico. Que agarras un martillo y llega a conocer el martillo a tu mano. ¿No le ha pasado eso? Amado, o llega algo pesado y de repente y usted no se puso zapatos, más sandalia. ¿Y qué sucede cuando se le cae esos zapatos? Y le pegó en el dedo gordo donde tiene la uña enterrada. Y usted dice, gloria a Dios, aleluya, no me hables, no me toques. ¿Usted sabe lo que es un dolor físico? Ahora imagínese el Señor experimentando el dolor emocional, el dolor físico, y todavía no llegaba a la cruz. Pero lo que segundo que me toca ver en el sacrificio de Cristo, que podemos ver a Cristo con sus luchas. Había luchas que Él tenía que doblegar a su Padre. Porque mire cómo dice la Biblia, porque Cristo oró de la siguiente manera en el versículo 39. Y dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino que lo que quieres tú. Aquí, en este versículo, podemos ver la lucha que Jesús tenía o estaba teniendo. El lado humano de Cristo clamaba en contra de tal dolor, pero su espíritu añoraba obedecer la voluntad de su Padre. La carne quería pasar por la cruz, pero su espíritu deseaba, amados, deseaba lograr el plan de Dios para la salvación del mundo. La carne decía, hazte un lado de la cruz, no quiero pasar por la cruz, pero su espíritu dice, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Había una lucha en él, en querer hacer la voluntad de la carne y hacer la voluntad de su Padre. Cristo estaba experimentando esa lucha, que fue honesto con su Padre. Cristo no pretendió hacerse el fuerte. Aquí podemos ver a Jesús con una honestidad total. Él compartió lo que en verdad estaba en su corazón. Cristo se abrió a su Padre. Si es posible que pase de mí esta copa, o si es necesario, evita que yo no trague, no coma, no beba ese trago amargo. Pero no sea como yo quiera, sino que lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero. Por eso, amado, aquí yo puedo ver que si para que uno pueda estar firme y en alto, necesitamos orar, necesitamos la intensidad de estar buscando a Dios. Por eso Cristo le dice a Pedro lo siguiente en el versículo 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Déjenme decirles algo. De vez en cuando la carne, o sea, nuestra naturaleza, o nuestra vieja naturaleza, de vez en cuando nos dice que hagamos las cosas a nuestra manera en contra de la voluntad de Dios. Pero nuestro espíritu, cuando estamos conectados a Dios, nuestro espíritu tiene una lucha contra la carne. Y nuestro espíritu conoce la voluntad de Dios y quiere hacer lo que es correcto a la voluntad de Dios. En Cristo había una lucha física, había una lucha espiritual. Cristo no solo estaba pensando sobre los clavos que iban a perforar sus manos y sus pies, sino pensaba que a través de su muerte Él tomaría el pecado de toda la humanidad, porque ya estaba escrito la condición de muerte que Él iba a llevar y que cargaría el pecado de todos nosotros. Isaías 53, el versículo 5 y 6, mire lo que dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó ¿qué? El castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos ¿qué? Sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La carga que Cristo iba a llevar en la cruz, para llegar a la cruz, no era una carga fácil, sino que era el peso de nuestros pecados. Lo que a Él le estaba pesando no era la cruz de madera que iba a cargar, era el pecado del hombre que iba a reposar sobre sus hombros. Por eso la pensaba. ¿Recuerda de la intensidad de una de las 7 palabras de Cristo? Cuando Él pronunció: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Los estudiosos de la Biblia dicen que en ese momento sintió el peso
del pecado y sintió que la presencia de Dios por ver a su hijo que estaba llevando el peso de todo el pecado, que Dios le dio la espalda porque no resistía lo que le estaban haciendo a su hijo. No resistía. Esta semana o la semana pasada, unos muchachos vagos ahí en Chulavista golpearon a un joven. ¿No vieron la noticia? Ahora, ¿quién cree que está más enojado? El padre, la mamá. Y dice, yo no estoy de acuerdo. Claro que no es su padre. A él le duele ver ese video. A ella también. ¿Qué padre no le duele que a su hijo le den una recia? A ver, padre, ¿cuántos se gozan? Eso se lo merecía, a mucha honra. No, nosotros como padres vamos a ponernos de una manera más protectora porque somos padres. Ahora imagínese la intensidad del pecado tuyo, de mi pecado, sobre los hombros de Cristo. Y Jesús sintiendo lo que se venía sobre él. Y dice, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era una carga física. Era el peso de nuestros pecados. En otras palabras, era nuestra culpa. Nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Y él sabía que estaba entre una lucha entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Estaba leyendo hace algunos años el libro de Max Lucado. Y amados, esto lo tuve que traducir porque nunca lo encontré en español, lo traduje. El libro se llamó Los ángeles guardaron silencio. Era cuando los ángeles estaban viendo todo lo que Jesús está y no podían decir nada, simplemente no podían ni meterse hasta que Dios diera una orden. Y Dios dio una orden en un momento dado que mandó un ángel a consolar a Jesús, pero no podían hacer nada. Pero mire cómo lo describe Max Lucado, un pastor en San Antonio, me encantó. Dice, el encuentro final de la batalla había comenzado. Al ver Cristo, la ciudad de Jerusalén ve lo que los discípulos no podían ver. Él ve al maligno preparándose para el encuentro final. El infierno se está abriendo. La historia lo registra como la batalla de los judíos en contra de Jesús, pero no era así. Era la batalla de Dios en contra de Satanás. Y Jesús lo sabía. Él sabía que antes de la guerra, antes de que la guerra terminara, lo tomarían ¿qué? Cautivo. Él sabía que antes de la victoria llegaría la derrota. Él sabía que antes del trono tomaría de la copa. Él sabía que antes de la luz del domingo llegaría la oscuridad del viernes. Él está con temor. Esa era su lucha. ¿Me voy o lo enfrento? Una guerra está de por medio. El pecado y la perdición de todo el ser humano si yo no muero por sus pecados. Esa era la lucha de Cristo en el Calvario. Por eso tomamos este tiempo para reflexionar lo que Jesús hizo por ti, por lo que hizo por mí. Si tú estás por primera vez en una iglesia evangélica y vienes y estás escuchando estas palabras, lo hizo también por ti, porque te ama, porque quiere que tú tengas el perdón de los pecados que ya pagó Él en la cruz del Calvario. Así que yo puedo ver a Jesús en este sacrificio, podemos ver a Cristo en su dolor, podemos ver a Cristo con sus luchas y número 3, podemos ver a Cristo en su sumisión. Se está sometiendo al Padre. Mire algunos versículos. Pongo 2 aquí al principio, 39 y 42. Y les subrayé porque eso es lo que voy a tomar nomás. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué le pedí al Padre? No me hagas beber este trago amargo. Si es posible, evítalo. Dios no encontró otra salida. Porque el hombre a través de la historia hacía sacrificios. Hacía tantos sacrificios y cuando llegaba y hacía el sacrificio para que se le perdonara el pecado, amado, al salir del momento que saliera del sacrificio, ¿sabe lo que pasaba? Hijo, me salió bien caro el cordero, ya salió renegando, ya estaba pecando. Así que cada momento se tenía que matar un cordero para remediar ese problema. Pero Cristo fue el Cordero de Dios, el inmolado, para que hubiese un sacrificio de una vez por todas. Así que dice, que no sea como yo quiera, Padre, si es posible. Y dijo Dios, no, es que no hay otra cosa. ¿Eres tú o seguimos con lo mismo?
¿O seguimos con lo mismo? Mira lo que dice el versículo 42. Hágase tu voluntad. Aquí yo veo que Cristo está sometiéndose a lo que viene para Él en la cruz del Calvario. Del libro otra vez de Max Lucado, Los ángeles guardaron silencio. Mire lo que dice. Él sabía lo que significaba el pedirle a Dios que cambiara de pensar y escuchar de Dios suavemente pero con firmeza. No. Si es posible, Dios cambia de pensar, que yo no paso por la cruz. Y Dios con firmeza y con amor le dice, no, no es posible. Es la única solución que tengo para el hombre. No es posible lo que está diciendo. Eso fue lo que Dios le dijo a Cristo. Y Cristo aceptó la respuesta. ¿No es posible, Dios? Voy a la cruz. Voy a la cruz. Este es un ejemplo clásico de sumisión. Si usted quiere ver la sumisión totalmente en que siendo hijo de Dios, porque en el momento que él hubiera dicho, Dios, yo no quiero morir, Dios es su hijo, lo toma en cuenta, pero no hubiese solución para ti ni para mí. Pero se sometió. El Evangelio de Lucas lo pone de diferente manera cuando él está orando y que Dios le dijo que no. Miren lo que pasó aquí. Amados, recuerdan lo que Max Lucado escribió, que había ángeles que guardaban silencio, estaban esperando, querían ir a socorrerlo, a ayudarlo, pero tenían que esperar el mandato de Dios en el tiempo de Dios. Y miren lo que pasó aquí, que lo que describe Lucas. Entonces se le apareció un ángel del Señor, ¿para qué? Para fortalecerlo. Ya que él dijo, Señor, pasaré por la cruz. Señor Dios, Padre mío, moriré por los pecados del mundo. Me voy a someter a tu voluntad. Me voy a someter a lo que tú quieres. Vino un ángel para fortalecerle. Para fortalecerle. Este es un cuadro hermoso, mis amados. Cristo obedeció a su Padre e hizo lo que el Padre le dijo. Luego el Padre le provee lo que más necesitaba, las fuerzas. Después de orar, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Miren, después de que oró, miren lo que hizo Jesús. Déjenme leerles algunos versículos. Volvió, Mateo 26, 45. Volvió de nuevo a los discípulos y le dijo, siguen dormidos y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me va a traicionar. Estas son palabras de determinación. Aquí yo veo una sumisión. Aquí a Jesús ya está definido qué es lo que va a hacer. Tuvo una lucha. Dice, Señor, lo hago. Si puedo evitarlo, evítalo. Pero no, ya después de que él se entró a su misión, digo, vámonos pues. Como decimos ahí, al mal paso hay que darle. Usted conoce Primera de Abel 2:5. Y veo una determinación aquí. Vamos. Ahora, Jesús se va a enfrentar a la cruz. Cuando dice, vamos, levántese, vamos a enfrentarnos a lo que viene. A la cruz. Vamos a caminar hacia la cruz. Vamos a morir en la cruz. Es lo que está diciendo. Mire Mateo, el capítulo 26, versículo 47. Todavía estaban hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaban una gran turba armada con palos y espadas. Quiero aclarar, muchos de nosotros pensamos que vinieron soldados romanos para arrestar. No eran los soldados los que vinieron a arrestar a Jesús. Era la chusma. Era la multitud que habían sido convencidos por los escribas y sacerdotes de que Jesús tenía que morir. Venían con palos. Un soldado no venía con palos. Un soldado no venía con garrotes. Simplemente ellos venían, dice, con espadas y espalos enviados por los jefes. No eran enviados ni por Roma. Eran enviados por los jefes, dice, de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó, Rabí. Y le dijo, y lo besó. Amigo, replicó Jesús. Fíjese, Jesús todavía lo llama amigo. Ahora, puedo hacerles una pregunta. Amigos, como dice, ¿para qué quieren enemigos? Y miren lo que dice aquí. ¿A qué vienes? Entonces los hombres, ya cuando él le preguntó, aquí vienen los hombres, los que venían en la revuelta esa, amado, luego se acercaron y prendieron a Jesús. Versículo 51. En eso, uno de los que estaba ahí con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y se cree que fue ¿quién? Pedro. Por eso dice la Biblia, amados, que él fue el primer torero de la Biblia, muchas orejas.
Y no fue ni a un soldado, fue a un siervo de uno de los sacerdotes, guardia, al que servía a uno de los sacerdotes. Y mira lo que el Señor dice: guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato, fíjese, cuando estaba hablando con Pedro y a la multitud, de inmediato se dirige a la turba, a esa multitud. ¿Acaso soy yo un bandido? Fíjese lo que el Señor empieza a decirles aquí a ellos: para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Yo estaba entre ustedes, les hacía milagros, les enseñaba en el templo y nunca hicieron nada. ¿Por qué vienen ahora y me tratan como un criminal? Dice, pero todo esto, le está diciendo, ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron. ¿Qué pasó aquí? En todos estos versículos se nos demuestra la sumisión de Cristo. Él no fue, ellos dicen, lo aprendimos. No, Él ya había decidido ir a la cruz. Cuando les dijo a sus discípulos, vámonos, levántense, vámonos. Él le había tratado eso con el Padre. El hecho de que lo prendan, lo arresten y lo lleven, sale sobrando. Pero Jesús ya había decidido, no lo obligan, Él va con ellos. Él podía haber orado a su Padre. Ahora, aquí Cristo no fue una pobre víctima y sin salida, que estaba rodeado de circunstancias más allá de su control. Al contrario, Cristo voluntariamente tomó el viaje hacia la cruz. Voluntariamente, nadie lo obligó. Tomó el viaje hacia la cruz. Miren lo que dice el versículo 17 de Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, o sea, nadie me quitó, Él mismo la dio. Sino que yo la entrego por mi propia cuenta. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir, dice. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Y miren lo que dice Hebreos 5:8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió ¿a qué? A obedecer. Aprendió a obedecer. Ahora, termino con esta parte del libro. Me encantó. Ya van preparando la música, no importa. Miren lo que dice Max Lucado. Los ángeles guardaron silencio. La batalla está ganada. Ahora, tal vez usted pudo haber pensado que fue ganada en el Gólgota. No lo fue. Usted pudo haber pensado que la señal de la victoria fue la tumba vacía. No lo fue. La batalla final fue ganada en el Getsemaní. Y la evidencia de la conquista fue ver a Cristo en paz en los Olivos, puesto que fue en el huerto donde Él tomó su decisión. Me encantó esta frase: el mejor iría al infierno por usted que irse al cielo sin usted. Fíjese esa frase: Él mejor iría al infierno por usted, porque ¿quién merecía el infierno? Tú y yo. Que irse al cielo sin nosotros. Ese fue el amor de Jesús. Por eso estamos reflexionando en lo que Él hizo. Cristo pasó por un dolor muy severo y por una lucha fuerte, pero fue triunfante a través de la sumisión total a su Padre. Fue su dolor, fue sus luchas y fue su sumisión. ¿Usted cree que los clavos lo detuvieron? No, fue su propia voluntad que decidió entregarse de corazón. Antes de hacer la comunión, quiero hacer una oración. Cierra sus ojos, pero antes voy a hacer una pregunta. Si hay aquí personas que están por primera vez o que nunca han recibido a Jesús, que nunca le han dado su vida a Cristo, que nunca le han pedido perdón por sus pecados, esta es tu noche. Que el sacrificio de Jesús, que el dolor que Él soportó en la cruz y antes de la cruz, que fue en el Getsemaní, que la lucha que Él tuvo en ese huerto para llegar a la cruz,
y la sumisión de sus pecados en ese momento valga la pena para que tú vengas a los pies de Jesús. Cristo murió por tus pecados para darte vida eterna, para llevarte al cielo con Él una vez que Él pagara el precio que el infierno demandaba por tu alma. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna. Si tú estás al alcance de mi Dios, de mi voz, y nunca has escuchado esta oportunidad, te la quiero dar. Si hay aquí un hombre, una mujer, una pareja, una familia que no tiene esperanza, que no hay nada que los llene, que simplemente no hay sentido en su vida, yo quiero decirte que Jesús te ama. Él murió por tus pecados. Él fue voluntariamente a la cruz porque te amó. Nadie lo llevó a la fuerza. Él lo hizo voluntariamente porque te amó. Habrá aquí alguien levantando su mano derecha diciendo: Pastor Ledesma, yo necesito a Jesús. Yo quiero recibirlo en mi corazón. Habrá alguien aquí que quiera recibir a Jesús en su vida, en su corazón. Este es tu día. Y si no lo hay, no voy a insistir, ¿qué más te estoy diciendo? Porque esto no es a fuerzas, es voluntario. Así como Jesús no fue a fuerza, era necesario, pero no fue a fuerzas. Lo hizo porque te amaba. Ten en cuenta el amor del sacrificio de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por el amor que tú has tenido para con nosotros. Tú nos has amado, Dios, que aún demuestras tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, tu Hijo Jesús murió por nosotros. Y si aquí hay personas que aún no han hecho esa decisión de recibir el regalo de la salvación, de aceptar el sacrificio de Cristo por sus pecados, que no pase un día más, que no pase una noche más sin que ellos puedan recibir a Jesús y aceptar el perdón de sus pecados. Padre, yo te pido que manifiestes tu gloria en ellos. La gloria que el Padre le ha dado a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Dios.